Hola señoras y señores, aquí su fanfictero de no confianza trayéndoles el fic del regreso del rey, todos los derechos a su respectivo autor. No soy dueño del fanfico de Harry Potter, con esto dicho espero y disfruten. Cat 1, accidente. No era muy común para él, el que no quisiera desayunar. Después de todo en su casa lo mataban de hambre tanto como podían, así que aprovechaba su estadía en su verdadero hogar y comía tanto como pudiera, pero en días como ese le era muy difícil. En la tarde tenía su primer juego de la temporada de Quidditch. Siempre se ponía nervioso cuando tenía que jugar a pesar de ser este su tercer año ya como buscador del equipo de Gryffindor. Pero ahora no solo era por los nervios que tenía al estar próximo a un juego, no, más lo ponía nervioso y le cerraba la garganta el que tuviera que jugar en un día de tormenta con dementores rondando en colegio y un asesino, la mano derecha de Voldemort, Sirius Black. No podía haber peor combinación que la que estaba viviendo en ese momento, por eso no podía comer ni un solo bocado y se le revolvía el estómago cada que veía la comida. Deberías comer un poco, le dijo Hermione a su lado. Sonrió un poco, su amiga, su fantástica y leal amiga. ¿Cuántas veces hemos tenido esta misma conversación, Hermes?, respondió con burla. Más de las que se podrían contar con los dedos, comentó Ron atragantándose con comida frente a ellos. Se rieron divertidos y Harry un poco más calmado. Esas mismas palabras venía diciéndole su amiga desde su primer año y su primer juego. Harry, dijo con reproche la castaña. El azabache la regresó a ver y sus ojos se encontraron, como tantas veces se perdió en ellos. Esmeralda contra Castaño se reunieron y hablaban entre sí sin que ninguna palabra sea necesaria. Ron al frente de ellos miró a su plato con molestia, no entendía cómo podían hacerlo, cómo se comunicaban solo con verse a los ojos. Él había intentado muchas veces hacerlo pero nunca logró esa burbuja de palabras y cariño que sus dos amigos conseguían con solo una mirada. Es más, cuando se quedaba mucho tiempo mirando a Hermione, esta lo mandaba sacando por no hacer las tareas. Sé que estás preocupado, pero de todos modos debes comer, en especial hoy que necesitarás más fuerza por la tormenta, volvió a hablar Hermione. De que también habrán estado conversando. Harry suspiró y asintió un poco, como negarse a ella cuando sus ojos brillaban con cariño y arrugaba la nariz de esa forma tan linda, era simplemente imposible, deberían prohibirlo por demasiada lindura. Sí mamá, se quejó Harry. Volvió a su plato y con un tenedor tomó un poco de tocino para metérselo a la boca. Hermione asintió contenta y también regresó a su plato. ¿Entonces les toca jugar contra Hufflepuff definitivamente?, preguntó Ron. Harry asintió tomando un poco de jugo de calabaza, luego frunció el ceño con molestia. El idiota de Malfoy aún se queja de que no puede jugar gracias a su brazo lastimado. Pero si solo fue un rasguño, se quejó Hermione. Harry se encogió de hombros, no tenían qué más hacer, el idiota ese estaba metiendo en problemas a su amigo, a Buckbeak y al mismo tiempo a su casa por un simple rasguño que él mismo se buscó. De todos modos cambiaron el calendario de juegos, nos toca contra Hufflepuff y su magnífico, alto y guapo buscador, Cedric Diggory, dijo Harry sonriendo y recordando lo que las tres cazadoras de Gryffindor habían dicho. Ron se quejó y Hermione lo siguió con las risas. No me digas que a ti también te gusta Hermione, comentó Ron de mal humor. Hermione se calló, miró a la mesa y por el rabillo del ojo miró a Harry. Bueno, es guapo y alto y callado y estudioso, enumeró algunas de las cosas que había oído por ahí, aunque ella solo lo había visto una que otra vez, y había una persona que le gustaba más. Ron bufó, es tan callado porque no es tan inteligente para juntar dos palabras. Hermione lo miró molesta porque insultara a alguien que no conocía, mientras Harry intentaba no reírse porque Fred hubiera dicho exactamente lo mismo. Bueno, será mejor irnos, tenemos cao, dijo Harry intentando calmarlos. Hermione asintió ya levantándose mientras Ron se metía todo lo que podía a la boca antes de seguirlos. ¡Qué asqueroso!, se quejó Hermione en un susurro que solo Harry pudo oír. Llegaron a la clase y se sentaron esperando a que Lupin apareciera. No hablaron de nada, claramente Hermione aún estaba molesta con Ron. De repente las ventanas se cerraron de golpe asustándolos. El profesor Lupin no ha dejado especificado qué es lo que han estado estudiando hasta ahora. Snape se calló al ver cómo Hermione levantaba la mano. Hemos estudiado los Boggarts, los gorros rojos, los capas y los Grindylows, así como él. Hermione también fue interrumpida. Cállate, gruñó con molestia, no te he preguntado, solo comentaba la falta de organización de Lupin. Es el mejor profesor de cao que hemos tenido, dijo Dean con atrevimiento.
Es claro que no los exige demasiado, ¿o usted ni siquiera se ha tomado la molestia de preguntar o averiguar?, replicó Harry con molestia. Todo el mundo se calló mirándolo asombrados, incluso Snape se quedó callado por el atrevimiento. ¿O en serio le pregunto al profesor Lupin que estábamos estudiando? 10 puntos menos para Gryffindor, rugió el profesor molesto. Ahora quiero que abran sus libros en la página 394, vamos a estudiar los hombres lobo. Pero señor, aún no estamos en esa parte, primero vienen los Inky Punks. Hermione fue interrumpida nuevamente. Señorita Granger, yo soy el que da la clase, no usted. Ahora abran sus libros. Todos hicieron lo mandado con molestia. ¿Quién de ustedes puede decirme cómo reconocemos un hombre lobo de un lobo auténtico? Hermione levantó la mano como siempre sabiendo la respuesta, pero nadie más lo hizo. Snape la ignoró mirando con especial satisfacción a Harry. Profesor, dijo Hermione ganándose la atención de Snape, el hombre lobo difiere con el auténtico en varios detalles. Silencio, es la segunda vez que habla sin que se le dé permiso. 10 puntos menos para Gryffindor, y si vuelve a ocurrir serán 100, por ser una sábelo todo insufrible. Hermione agachó la mirada con lágrimas en sus ojos. Harry apretaba las manos a su lado con molestia. Todos odiaban a Snape, pero este comentario en especial lo puso furioso. Había salido tan parecido a como Ron le dice a su amiga no solo una sino 2 o 3 veces por semana. Usted preguntó, ¿para qué pregunta si no quiere la respuesta?, mencionó con molestia, y dejando que su temperamento gane la batalla. Snape abrió la boca para hablar cuando un viento frío lo golpeó y lo mandó un par de pasos para atrás. Primero enseña lo que se le da la gana y después trata a un estudiante de ese modo. Aun si es profesor, usted también nos debe respeto. Snape controlándose miró furiosos a Harry. ¿El respeto se gana? Exacto, gritó Harry, el respeto se gana y usted, profesor, no se lo ha ganado en lo más mínimo. Las puertas de la clase se abrieron dejando entrar a Dumbledore con una sonrisa. Había sentido una poderosa magia en las salas del castillo, así que enseguida salió corriendo para saber qué pasaba. Escuchó poco de la conversación, pero de todos modos tenía que resolver esto. Además era buena idea presentarse como el salvador de todos estos muchachos. Severus, ¿qué es lo que ocurre?, preguntó suavemente. Estos mocosos son lo que ocurre. Nadie lo dejó terminar, saltando de sus asientos y gritando para que Dumbledore los escuchara a ellos. Está bien, comentó calmando a todos. Severus, me pediste dar esta clase por el problema de Remus, pero solo has estado unos 20 minutos aquí y ya tenemos problemas. Será mejor que todos se marchen por hoy, las clases se suspenden. Todos los alumnos se fueron mientras Snape miraba con molestia, en especial a Harry, en quien solo podía ver a James, como lo odiaba, y lo peor de todo es que no pudo darle detención como quiera por la llegada de Albus. ¿Oíste cómo me trato? Es igual a su padre. Estaba defendiendo a la señorita Granger, será mejor irnos. Mientras tanto Hermione estaba abrazando a Harry dándole las gracias por defenderla. No es nada, Hermione, ¿sabes cómo odio a Snape? Ron miraba furioso el abrazo. Todos lo odiamos, comentó esperando que se separaran. Correcto, todos lo odiamos, y ahora tengo tiempo de sobra para estar nervioso, se burló Harry aún acariciando la espalda de Hermione. La castaña se rió un poco y se separó. Vamos a la sala común, tengo que prepararme. Regresaron a la sala común, que ya estaba abarrotada de gente preparándose para el día de Quidditch. Aun si era en medio de una tormenta, Harry subió rápidamente a su habitación y se cambió. Miró por la ventana preocupado. La lluvia y el viento parecían rugir. Esto es muy peligroso, deberían cancelar el juego, se quejó, pero conocía muy bien cómo era el Quidditch para los magos. Bajó las escaleras donde ya estaban todos reunidos y gritaron cuando lo vieron. El mejor buscador de la historia, gritaron unos, poniéndolo rojo. Hoy es nuestro día, Potter por la Snitch, gritaron otros. A veces se preguntaba si ponían demasiadas esperanzas en él, en casi cualquier cosa que hacía, como odiaba ser el niño que vivió. Vamos Harry, dijo Wood tirándolo del brazo para que pudieran partir al estadio. Mientras el equipo iba por delante, toda la casa estaba por detrás cantando y alentando a sus jugadores. Eso le encantaba de su casa, el apoyo y alegría que ponía para casi cualquier cosa. Las otras 3 casas eran más reservadas, más serias, en cambio Gryffindor cantaba desde que salían de la sala común. Cuando llegaron a la entrada y vieron la tormenta, se quedaron quietos y se callaron. Va a ser difícil, dijo Wood. Despreocúpate, no nos vamos a dejar vencer por un poco de agua, mencionó Alicia. Oliver asintió, pero de todos modos estaban preocupados. Eso no era un poco de agua, iban a jugar en una tormenta, los vientos y la lluvia podían desestabilizar las escobas, era muy peligroso. ¿Y si nos ponemos hechizos impermeables?, recomendó Angelina.
Fue como si a todos se les prendiera el foco y los cantos comenzaron nuevamente mientras los mayores se encargaban de poner los hechizos en todos, por lo menos de ese modo estarían secos. Caminaron por entre la lluvia hasta el estadio, y antes de entrar a los camerinos Harry pudo ver a Malfoy, Crabbe y Goyle usando un enorme paraguas. Cuando lo vieron se rieron pero enseguida se callaron cuando notaron los hechizos impermeables. Mientras Malfoy se quejaba de por qué no se le había ocurrido la idea a él, el equipo entró completamente. Esperaron unos segundos a que Wood comenzara con el discurso clásico, pero nunca llegó. Oliver lo intentó un par de veces, abría la boca con la intención de hablar pero la volvía a cerrar enseguida. Gemía y se quejaba, tragaba saliva ruidosamente y movía las manos de un lado a otro, se las secaba en la capa escarlata, a la final solo les hizo un gesto para que lo siguieran. El viento los golpeaba con fuerza al entrar al campo y Harry se preguntó cómo demonios iba a ver la Snitch con esa lluvia. El equipo de Hufflepuff se acercó desde el otro extremo usando sus capas amarillas, los capitanes se acercaron para estrecharse las manos, Diggory le sonrió a Oliver pero el capitán rojo no podía abrir la boca así que solo asintió con la cabeza. Madame Oz les pidió subir a sus escobas, así que Harry agarró con fuerza la Nimbus 2000 debajo de él. El pito sonó lejano y todo el mundo alzó el vuelo. A pesar de tener hechizos impermeables en ellos, el fuerte viento hacía difícil maniobrar y su Nimbus se tambaleaba de un lado para otro. Harry se elevó un poco más que los otros y comenzó a recorrer el campo intentando buscar la Snitch. Debajo de él no podía ver nada pero cuando se acercaba veía las capas oscilar de un lado a otro como borrones de amarillo y rojo. Estaba temblando de frío gracias a las fuertes corrientes de viento helado. A duras penas veía a los espectadores entre la lluvia, los que más resaltaban eran los Gryffindor con sus hechizos impermeables, mientras que todo el resto utilizaban capas y paraguas en pésimo estado por los vientos. No podía oír ni los cánticos ni los comentarios, en un par de ocasiones casi fue derribado por un par de Bloodhairs a las que a duras penas pudo ver cuando ya estaban encima de él. El cielo se oscureció como si hubiera llegado la noche, los vientos cada vez eran más fuertes, casi choca contra otros jugadores un par de veces porque la lluvia era tan fuerte que no se los veía. Con el primer relámpago pudo ver como Madame Och silbaba y Wood le hacía señas para que se acercara. Todo el equipo aterrizó muertos de frío a pesar de estar secos. He pedido tiempo muerto, dijo Wood entre gritos. ¿Cuál es la puntuación?, preguntó. 50 a nuestro favor, dijo Wood preocupado, pero si no atrapas la Snitch no terminaremos de jugar nunca. Harry asintió, con esta lluvia es casi imposible, a duras penas puedo ver. Todos entendía ellos mismos habían estado con problemas gracias a la lluvia, pues tendrás que apañártelas chico, murmuró George sonriendo, aunque todos temblaba un poco por el frío. Hermione llegó un segundo después y se colgó del cuello de Harry poniéndolo colorado y haciendo a los otros sonreír con complicidad. Ten cuidado Harry, vi como casi chocas contra una Bloodhair, le susurró. Sí, no te preocupes. Sentía sus dedos engarrotados por el frío, y Hermione se dio cuenta así que se separó y echó a todos hechizos de calentamientos. Aún no era demasiado buena en ellos pero se las apañó para hacerlo en las manos de todos. Parecían haber recibido un regalo de Navidad y todo le agradecieron con satisfacción, ahora ya podían mover los dedos de nuevo. Hermione se marchó sonriendo mientras el grupo volvía a levantar el vuelo, con un poco más de energía gracias a que podía sentir sus dedos nuevamente. Harry sobrevoló con rapidez el campo, buscando de un lado a otro la Snitch, evitó una Bloodhair y a Cedric que volaba en dirección contraria. Un nuevo rayo iluminó el campo por completo, dejando ver todo con claridad como si fuera una mañana soleada. La cosa se estaba poniendo muy peligrosa. De repente un destello dorado llamó su atención, así que aceleró como podía y se lanzó a perseguir la Snitch. Pronto Cedric estuvo a un lado suyo. Con la lluvia, la Snitch volando por el medio del campo, estaban en una batalla de velocidad persiguiendo una pequeña bola dorado súper veloz mientras evitaban jugadores, las Bloodhair y la Quaffle. Podía ver a todo el mundo asombrado con los dos buscadores que recorrían el campo a una velocidad de vértigo. La Snitch giró un poco y parecía que descendería pero en su lugar tomó un giro extraño y comenzó a subir. Ambos buscadores se elevaron como pudieron, Harry un poco más rápido y siguieron a su previo. Atravesaron unas cuantas nubes y otro rayo iluminó el cielo. Harry se detuvo instantáneamente, el rayo iluminó las nubes que mostraban a un enorme perro negro. Recordó enseguida lo que dijo Trelawney, el Grim. No le importó que Cedric lo rebasara, porque de repente se sintió con más frío de lo que ya lo hacía y pronto un dementor apareció por entre las nubes y abrió la boca absorbiendo sus recuerdos felices. No Harry, escuchó una voz de mujer.
Cállate estúpida y apártate. No Harry, a mí, mátame a mí. Sintió como sus fuerzas desaparecían y su agarre en la escoba se soltaba, mientras caía solo pudo ver a más dementores apareciendo y a Cedric empezar a descender intentando atraparlo, después todo fue negro. En las gradas todo el mundo se cayó mientras veían aparecer de entre las nubes el cuerpo de Harry, todos aspiraron el aire como podían viendo a Cedric después, pero la velocidad del cuerpo de Harry era mayor y no lo alcanzaba. Además un nuevo relámpago mostró a los dementores y todo el mundo sabía cómo afectaban estos a Harry. Harry, gritó Hermione desesperada y recargándose contra el barandal. Albus, dijo Minerva tomándolo de la manga de su capa, el viejo hombre pareció despertar y se levantó rápidamente. Arresto momentum, gritó pero pudo sentir un pequeño remesón en su brazo, lo que indicaba que Harry había recibido un golpe en la cabeza y bastante fuerte, demonios. El director, los profesores, ambos equipos, Hermione y Ron todos salieron corriendo hacia donde estaba tendido Harry, viendo con horror cómo el césped comenzó a teñirse de rojo. Expecto Patronum, gritó Remus dejando salir su Patronus para alejar a los dementores. Poppy, dijo Albus dejando a la Medimaga adelantarse, no logré sostenerlo a tiempo y supongo se golpeó en la cabeza. ¿Qué fue lo que ocurrió, señor Diggory?, preguntó McGonagall retorciendo sus manos con desespero. Todos estaban en shock por lo que había ocurrido, ahora no temblaban por el frío, sino por la escena que recién había ocurrido. Bueno, se aclaró la garganta intentando apartar la mirada de la escena de Harry tendido en un enorme charco de su sangre, subimos persiguiendo la Snitch Y. Y de repente se detuvo, no sabía lo que ocurría así que seguía la Snitch, cuando la atrapé y regresé a ver hacia abajo vi a los dementores y después se desplomó hacia el suelo con demasiada velocidad, intenté atraparlo pero... Está bien, 10 puntos a Hufflepuff por eso, dijo McGonagall intentando tranquilizar a los estudiantes, aunque ella misma estuviera alterada. Albus, ¿qué hacen esas criaturas aquí?, preguntó Remus muy molesto, se supone que no se acercaría a los terrenos. El director asintió, no sé lo que ocurrió pero voy a averiguarlo, por el momento Poppy, ¿cómo está Harry? El golpe fue duro y solo empeora las cosas el que haya sido atacado por los dementores, logre cerrar la herida, necesitamos hacer que beba una poción de reposición de sangre y que descanse mucho. ¿Por qué no despierta?, preguntó Hermione llorando a lágrima viva. Todos la regresaron a ver con tristeza, se daban cuenta fácilmente los sentimientos de Hermione para Harry, excepto por algunos como Albus a quien no le convenía que se unieran, Ron o el mismo Harry que siempre ha sido un poco despistado, es porque ya se había desmayado antes del golpe, además como dije este fue fuerte y lo más probable no despierte por un par de días. Todo le pasaba a él, desde su primer año Madame Pomfrey había tenido que estarlo curando en reiteradas ocasiones, unas peores que otras, pero viéndolo, había sido la peor. Será mejor llevar a Potter a la enfermería, dijo Snape con voz asida y un poco contento con lo que había ocurrido, el haber sido un mortífago le había dado cierto placer morboso por ver a otros heridos y si este era el hijo de James Potter que mejor. Se ganó una mirada mordaz no solo de McGonagall sino de Hermione también, y por alguna razón sintió un escalofrío de terror recorrerle el cuerpo. Remus levitó el cuerpo de Harry y comenzó a llevarlo a la enfermería siendo seguido por Hermione, Ron y después del equipo de Gryffindor. Cuando llegaron a la enfermería lo acostaron en una de las camas y Poppy pronto estuvo arreglando todo para darle la poción de reposición, además de una poción para ayudarlo a curarse más rápido. ¿Alguien vio la Nimbus?, preguntó Ron. Hermione lo miró furiosa porque lo primero que saliera de su boca después de ver el accidente fuera sobre una escoba, ni siquiera parecía muy preocupado por Harry, con lo que pasó nadie se fijó en dónde cayó, dijo Katie mirando con reprobación al pelirrojo. Bueno, han sido muchas emociones hoy, porque no van al gran salón, comen algo y después pueden ir a descansar a sus dormitorios. Harry necesita descansar también, murmuró Albus sonriéndoles conciliadoramente. Todo el mundo comenzó a salir de la enfermería un poco más calmados sabiendo que Harry estaría bien, eso fue lo más escalofriante que he visto, comentó Angelina, todo el mundo estuvo de acuerdo. La única que se quedó en la enfermería fue Hermione, sentándose en la cama donde estaba su amigo y lo tomó de la mano. Señorita Granger debería ir a comer y descansar, dijo Poppy sonriéndole. No puedo, quiero estar aquí, respondió la castaña sin dejar de mirar a Harry. ¿Qué tal si hacemos esto? La voy a dejar entrar cuando quiera pero tiene que ir y descansar, como le dije el señor Potter no despertará hasta dentro de un par de días como mínimo. Hermione lo pensó un poco, pero era mejor que nada, ya había tenido días en los que no podía acercarse a la enfermería por cualquier cosa, aun si es en medio de la noche. Preguntó.
Poppy se rió un poco, aun si es en medio de la noche, usted puede venir y estar con su amigo, pero tiene que comer y descansar. Asintió y se agachó a darle un beso en el cachete, luego se levantó y se marchó hacia el gran comedor. Como dijo Angelina, esto había sido lo más terrorífico que había vivido. Casi se le para el corazón cuando lo vio caer por entre las nubes. Había sido una vivencia espeluznante y lo peor de todo es que estaba segura aún quedaba mucho camino por recorrer. Voldemort aún estaba allí afuera, Black aún estaba allí. ¿Dónde estoy?, preguntó Harry desorientado. El lugar estaba en completa oscuridad, no olía nada, no sentía nada, no oía nada a menos que fuera su voz. Lo único que recordaba era estar jugando al Quidditch y después todo era negro. ¿Qué le había pasado? ¿Acaso al fin había terminado muerto? No había sido Voldemort el que lo había logrado, sino una tormenta y los dementores. «Levántate», rugió una voz que le puso los pelos de punta enseguida, era como si viniera de todos lados. «Levántate». No sabía si estaba acostado, pero se imaginó que se levantaba y por fin pudo sentir sus músculos funcionando. Si se había levantado, eso no lo sabía, pero la voz no volvió a decir nada. «¿Quién eres?», preguntó dubitativo. «Tú», respondió la voz. Frunció el ceño confundido. ¿Yo qué?», preguntó de nuevo. «Yo soy tú, tú eres yo». «¿Y quién soy yo entonces?», volvió a preguntar. La voz se rió y luego se volvió a callar por unos minutos. «Tienes más poder del que crees y no lo aprovechas en lo más mínimo». Harry inclinó la cabeza, completamente confundido. «¿Poder? ¿De qué estás hablando?». «Tú eres el elegido, por fin regresas y no tienes ni idea». Se volvieron a callar unos minutos. «El retorno del rey es lo que hemos estado esperando por mucho tiempo». Cada vez se confundía más. «Perdón si te interrumpo, pero no sé de qué rey me estás hablando». «Yo soy Harry, solo Harry». «Bueno, solo Harry, ¿no te has preguntado por qué has sobrevivido a todo lo que tu familia te ha hecho? ¿No te has preguntado por qué los dementores están más atraídos hacia ti?». Nunca lo había pensado, sabía que los dementores lo buscaban más a él por alguna razón, pero creyó que era justamente porque sus recuerdos felices eran aún más especial al haber tan pocos. ¿Tú tienes la respuesta?». La voz se rió un poco de nuevo y pronto la oscuridad desapareció dejándolo en un lugar que conocía muy bien. Estaba parado justo en medio, entre la cocina y el comedor de Privet Drive. «Ya sal, mocoso, tienes que hacer el desayuno», gritó su tía Petunia golpeado. Lo que supo enseguida era su puerta, luego entró donde él estaba, se sorprendió un poco al verla más joven. «Maldito el día en que lo encontramos en nuestra puerta, no sirve ni como sirviente». Ya estaba acostumbrado, pero aún dolía escuchar que sus únicos parientes vivos lo trataran así. Pronto entró un Harry Potter muy pequeño con los lentes cayéndosele de la nariz porque eran muy grandes y usando ropa que a duras penas lo dejaba caminar. Sacó el taburete de un lado de la cocina y se paró allí para poder alcanzar la cocina y prender el fuego. Luego buscó entre los estantes como podía lo que estaba por hacer. Tomó la masa ya hecha para panqueques del refrigerador junto con tocino y huevos, sacó unas cuantas naranjas y las colocó con un poco de esfuerzo en el mesón. Luego regresó a la cocina y colocó el tocino en una sartén precalentada, y se movió a un lado para poder hacer los panqueques. Comenzó a poner la masa en el aceite con cuidado porque no veía bien lo que hacía. «Desayuno», gritó Dudley entrando corriendo al lugar. El pequeño Harry saltó del susto, haciendo que la sartén se vuelque, haciendo que el aceite caliente le cayera en el pecho y la masa ya un poco compacta se le pegara en el antebrazo. Recordaba el momento, a pesar de todo no había sido tan doloroso como se veía. La sartén cayó al suelo con un estruendo y pronto su tía estaba a su lado furiosa. «Mocoso inútil», le gritó golpeándolo en la nuca, luego lo jaló de la oreja y lo metió a su alacena, cerrando la puerta con la aldaba. «Ahora tengo que hacer yo el desayuno». Todo parecía congelarse en ese momento, porque el aceite caliente y la masa que se supone debieron haberte quemado, casi no te causaron dolor, mientras que el tirón de orejas sí, preguntó la voz. ¿No sería más preocupante el que mi propia tía me hubiera dejado con esas quemaduras sin preocuparse más que por la comida? Solo responde ¿qué te causó más dolor? Harry lo pensó un poco intentando recordar lo que había ocurrido. Aún tenía las cicatrices de esa vez tanto en el brazo como en el pecho. Se le había hecho unas ampollas horribles de las que tuvo que curarse en la noche cuando todos estaban dormidos y solo con agua fría porque su tía escondía los implementos médicos en algún lugar de su cuarto. Creo que fue el tirón de oreja, a pesar de que tengo las cicatrices. ¿Por qué?
La voz se rió nuevamente y la escena cambió de nuevo, ahora se mostraba a un Harry un par de años mayor al anterior, estaba en la cocina lavando unos platos mientras Dudley y sus amigos se divertían con un robot de juguete, había unas cuantas frituras en la mesa, así como vasos de plástico con bebidas de distintos colores. En el mesón de la cocina estaba un enorme pastel a medio comer, el estómago de Harry rugía de hambre cada que veía el pastel o se acercaba a la mesa para recoger más platos sucios. No te atrevas a tocar la comida, ¿entendido?, dijo su tía Petunia mirándolo con el ceño fruncido y con su largo cuello estirado hasta donde podía. Sí, tía, respondió Harry agachando la cabeza. Pasó hasta la mesa del comedor y recogió unos cuantos platos más. Miren, es el monstruo, comentó Dudley apoyándose en la mesa y dejando el robot al frente de él. Los otros se rieron, de seguro quiere un juguete como el mío, pero, adivina qué, no tienes papá para que te lo dé. Se marchó riendo siendo seguido por sus compañeros, algunos lo miraron con lástima pero no dijeron nada porque tenían miedo de Dudley, se dieron vuelta y se fueron. Harry negó con la cabeza para despejar la tristeza y se llevó los platos. Un par de horas después los compañeros de Dudley se habían marchado y ahora Harry se encontraba limpiando la sala. ¿Te gustó tu fiesta, Dudley Buddy?, preguntó su tía Petunia sonriendo con cariño a su hijo. Faltó un regalo, se quejó el niño, les dije que quería 60 regalos y solo tuve 59. Harry nunca había tenido un cumpleaños, no sabía cuándo cumplía, así que en ese momento se estaba preguntando cuándo sería y si sus tíos harían algo para él ese año. Tío, dijo suavemente, los fríos ojos de su tío se posaron sobre él, aunque el niño no se dio cuenta porque estaba barriendo. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Una simple pregunta que cualquier niño haría. Vernon se puso rojo de furia, mientras se levantaba y fruncía el ceño. Dudley sabía lo que venía así que sonrió y se sentó a esperar, como si ese fuera su regalo número 60. Petunia solo regresó a la cocina ignorando lo que pasaría. ¿Qué te he dicho sobre las preguntas?, gritó Vernon dando un par de zancadas y llegando a donde estaba el niño, al cual golpeó en la cabeza con todas sus fuerzas y lo tiró al suelo. No quiero que siquiera pienses que tienes un cumpleaños, mocoso. Lo pateó en el estómago haciendo que Harry soltara un grito de dolor, sintiendo como un par de sus costillas se rompían. Luego le pisó el brazo con todo su peso, que era mucho considerando el tamaño de su tío, le ardía cada que se movía ligeramente haciendo fricción entre su zapato y su piel. Siguió así por algunos minutos haciendo cada vez más presión hasta que un dolor horrible cruzó por su cuerpo, no podía sentir bien sus dedos de la mano izquierda y de lo que las lágrimas le dejaban ver estaba poniéndose morado por la falta de circulación. El dolor se incrementó un momento cuando su tío se retiró y luego disminuyó, pero no tenía las fuerzas para levantarse. Levántate y ve a limpiar, mencionó Vernon mientras iba a sentarse, pero no hubo movimiento alguno, no tenía las fuerzas para hacer cualquier cosa. Se dio la vuelta y al verlo allí tirado se volvió a poner rojo, caminó hasta él y lo levantó haciendo que su brazo vuelva a doler. Dije levántate y ve a limpiar. Un puñetazo en la cara lo mandó contra uno de los sillones, su ojo izquierdo comenzaba a hincharse y se dobló el pie derecho mientras intentaba mantenerse en pie. Luego de estabilizarse y ver a su tío mirándolo con enojo salió corriendo como pudo a la cocina. Le dolía todo y le costaba mucho moverse, pero sabía que no haría nada para ayudarlo, así que esa noche tuvo que intentar curarse como pudo. Roto el brazo izquierdo 2 veces, el derecho 1, 8 costillas rotas, así como tu pierna derecha rota una vez, dedos fracturados, cortes, quemaduras. A tu tía parece encantarle el golpearte en la cabeza con el sartén, tu primo te utiliza de saco de boxeo. El silencio reinó mientras la oscuridad volvía, el volverlo a ver solo le causaba más dolor. ¿Cómo has sobrevivido a todo eso? Ya deberías estar muerto. La verdad es que no lo sé, si bien nunca me curé bien a la mañana siguiente por lo menos estaba mejor a como me dejaban, respondió Harry apretando las manos. Como odiaba a su familia lo trataron peor que como los Malfoy trataron a Dobby. Es porque eres nuestro rey. Aún frustrado pero calmándose un poco por la curiosidad levantó la cabeza, aunque no sabía si en verdad la había levantado. Tu rey, no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué eres resistente al calor, a las quemaduras? ¿Por qué te sanas tú mismo más rápido que otros? Harry lo pensó un poco pero no tenía las respuestas. Tal vez porque soy un mago, respondió inseguro. Mal, ni siquiera los magos pueden hacer eso, ya deberías saberlo. Bueno, si había pasado gran parte de su estadía en Hogwarts, viviendo en la enfermería y sabía cómo Poppy trabajaba, la mayoría de los que llegaban algo más graves era porque jugaban Quidditch. Pero suponía una quemadura sería igual de dolorosa y dañina para un mago que para un mugle. Espera, a él no le afectó tanto, si le hizo ronchas que luego de unas horas estaban curadas, pero ¿quiénes eran resistentes al fuego?
Solo podía pensar en los dragones, pero eso era imposible. No tengo idea, solo un dragón es resistente al fuego, o un basilisco tal vez. El silencio que siguió llamó su atención, y lo puso pálido. Exactamente eso es lo que eres, el rey de los dragones. El lugar se aclaró enseguida dejando ver un enorme salón. Frente a él estaba un dragón gigantesco que lo hizo dar un paso atrás. Tenía las escamas negras y relucían fantasmalmente con la luz de las antorchas de todo el lugar. Los ojos blancos contrastaban enormemente con las escamas, y su pupila era alargada verticalmente. Tenía unas alas enormes que le recordaban a los murciélagos, 4 patas fuertes y musculosas, con garras, una cola larga con 4 púas en el extremo, y un hocico alargado con dientes afilados. Resopló un poco y en lugar de salir fuego salieron unos cuantos rayos. ¿Qué demonios?, mencionó impresionado. ¿Quién eres? Te lo dije yo, soy tú eres yo, soy tu forma animago, un dragón Skrill del tipo eléctrico. Abrió la boca una vez más pero le fue imposible decir algo. Forma animago, este enorme dragón más grande que un colacuerno húngaro, y se veía mucho más malo, de tipo eléctrico. Eso tendría que hablarlo con Hermione. No entendió nada. Entonces me puedo transformar en ti. Aún no, eres un escuálido enano con su poder sellado. Frunció el ceño molesto. ¿A qué te refieres con sellado? De repente unas extrañas placas rojas aparecieron en el salón. Son sellos mágicos, reprimen tu poder neto, tu capacidad de aprendizaje entre otras cosas. Estaba completamente impresionado, pero eso no es lo peor sino, eso. Dio un paso a un lado dejando al descubierto una enorme piedra de alguna clase de piedra preciosa de color negro, pero cuando se acercó unos ojos rojos aparecieron en el cristal asustándolo y haciéndolo retroceder. ¿Qué es eso? Se lo llama Horrocrux, es el alma de Voldemort que se pegó a ti, ha estado alimentándose de lo poco de magia que los sellos dejan libre para crecer e intentar apoderarse de ti. Se puso pálido enseguida. ¿Cómo demonios es que tenía esa cosa en su cuerpo y nadie lo sabía? ¿Cómo me deshago de esta cosa?, preguntó asqueado. Muriendo, respondió el Skrill riéndose. Se debilitó bastante gracias al veneno de basilisco que corrió por tu cuerpo hace algún tiempo. Si tuvieran un par de novias sería lo suficientemente fuerte para destruirlo con mi electricidad, pero hasta para eso resultaste denso. De estar pálido como la leche pasó a estar rojo como un tomate maduro. No, novias. El Skrill lo regresó a ver extrañado. Si novias, eres el rey dragón, necesitas una corte, la cual generalmente está conformada por tus esposas y uno que otro compañero o como ustedes lo llaman amigo varón. ¿Cómo que esposas? Yo no puedo hacer eso. ¿Qué? ¿Cómo? Estaba comenzando a desesperarse. El rugido del Skrill lo hizo callarse enseguida y ponerse pálido nuevamente, con tantos cambios de temperatura capaz que se enfermaba. Ahora que por fin puedo hablarte, has comenzado a ser un dragón, y si vas a tener novias y muchas, las que quieras, a decir verdad yo te voy a enseñar, en especial porque con cada novia a la que te unas te harás más fuerte. ¿Quieres destrozar a este remedo de mago? Tienes que hacerlo. Eso de hacerse más fuerte sonaba bien. Bueno, para que se engañaba tener más de una chica también era muy tentador, pero si no podía hablar con ninguna otra mujer que no fuera su amiga, ¿cómo esperaba tener más de una novia? Espera, dijiste unirte, ¿cierto? El dragón asintió nuevamente empezando a frustrarse. ¿A qué te refieres con eso? ¿Un beso quizá? El Skrill resopló nuevamente dejando salir los mismos rayos de antes por su nariz. Tienes que aparearte con ellas. Si antes ya estaba rojo, ahora podía pasar por una de las luces que el profesor Flitwick colocaba en el árbol de Navidad. Sexo, tengo que tener sexo con ellas. Casi se desmaya. Llámalo como quieras, dijo el Skrill. Si un dragón podía sonreír, allí estaba. Será fácil, solo tienes que oler las que estén interesadas en ti, esparcir un poco de tus feromonas y listo. No tengo idea de lo que me estás diciendo. A su debido momento lo entenderás. Por ahora parece que necesitamos curarte tanto maltrato, comenzando por esos ojos tuyos que gracias a los sellos y el Horrocrux me fue imposible curar. Dejo de pensar en que tendría que tener sexo con chicas cuando escucho eso. Mi vista es pésima, ni siquiera Madame Pomfrey puede hacer algo. Tu vista no fuera pésima si no habrías tenido tantos problemas desde pequeño. ¿Dónde crees que está el Horrocrux? Lo pensó un poco pero enseguida se dio cuenta, en mi frente. Exacto, la magia negra evitó que tu propia magia cure tu pequeñito problema de la vista en ese momento. Ahora se ha agravado, pero ningún dragón tiene esos problemas, así que estaremos bien una vez completamente juntos. No pudo decir nada cuando el Skrill se movió hacia el frente y abriendo la boca se lo comió. Gritó un poco hasta de que todo se volvió negro nuevamente.
En el colegio, más específicamente en la enfermería, estaba Harry Potter recostado recuperándose de su reciente accidente. Al ser ya noche, todo el mundo estaba descansando, durmiendo e intentando recuperar fuerzas después de un día bastante estresante por el juego de Quidditch más peligroso de la historia del colegio. Harry se estaba removiendo entre sueños, cuando de repente una fuerte luz envolvió el lugar, como un pulso de magia que se extendió por todo el colegio, hasta unirse a las barreras mágicas, despertando a los profesores y en especial al director. Poppy fue la primera en salir de la cama y salir hacia la enfermería, soltó un jadeo de impresión enseguida, y se acercó con cuidado a la bebera mágica de color negro que estaba rodeando a su único paciente. No se podía ver nada dentro de la barrera y soltaba pulsos mágicos de magia pura que la calentaba a pesar de que afuera hacía mucho frío y solo estaba usando su camisón para dormir. Cuando los demás profesores llegaron, soltaron jadeos igual a Madame Pomfrey por la impresionante barrera. ¿Qué está sucediendo?, preguntó McGonagall. La verdad lo desconozco, sentí el pulso mágico y enseguida me levanté para ver qué era lo que ocurría, encontrando esto, dijo Poppy. ¿Qué es?, preguntó Pomona. Albus se adelantó a todos estirando la mano para tocar la barrera, no llegó muy lejos cuando un rayo le quemó un poco la mano haciendo que la retire. Definitivamente es alguna clase de campo mágico, un escudo podría decirse, comentó Albus, uno muy poderoso. Juzgando por el rayo, un escudo elemental, dijo Snape acercándose. ¿Quién lo colocó? Solo pudo haberlo hecho el señor Potter, mencionó Séptima. El escudo repele lo que venga de afuera, protegiéndolo de adentro. Si es uno elemental, solo puede estar dentro quien lo haya invocado. Los pulsos mágicos seguían saliendo con regularidad, calentando a todos, lo que los tranquilizaba. Eso significaba que el escudo no era dañino, pero ¿cómo lo invocó si está inconsciente?, preguntó Filius. Podría ser un campeón de duelo, pero era la primera vez que veía un escudo elemental. Estaba fascinado, no había mucho sobre este tipo de magia, y tenerla tan cerca lo llenaba de curiosidad. Poppy lanzó un hechizo primario y no dañino, solo para recoger datos del cuerpo dentro del campo. Aún está dormido, pero según las lecturas su cuerpo está sanando. ¿De qué hablas?, preguntó Snape con molestia. Pomfrey lo miró frunciendo el ceño igual de molesta y luego miró de nuevo al campo. En su primer año el señor Potter vino aquí junto con la señorita Granger para que la revisara después de su encuentro con el troll. Aproveché para escanearlos a los dos y saber que también estaban de salud. El señor Potter tenía varias deficiencias. ¿Por eso era más pequeño que otros chicos?, preguntó Aurora Sinistra. Poppy asintió un poco. El que fuera más chico quería decir que comía poco. Apenas lo hacía, contestó con suavidad. No era común que revelara datos de sus pacientes, pero viendo todo lo que le había ocurrido a Harry tal vez era lo mejor, pero no era lo peor. Tenía huesos mal curados de roturas anteriores, el brazo izquierdo se lo había roto 2 veces en distintos sectores, tenía cicatrices de cortes y quemaduras que un niño no debería tener. Todos estaban horrorizados con lo que oían, excepto 2 personas que ya lo sabían, Albus Dumbledore y Severus Snape. ¿Intentaste curarlo?, preguntó Charity Burbage. Hice de todo, incluso intenté darle pociones para los huesos, para que creciera como debería haberlo hecho, pero nada sirvió. Algo repelía todo lo que intentaba, pero ahora esto, sea lo que sea que esté ocurriendo, lo está curando por completo. ¿Todo?, preguntó Albus preocupado porque los sellos mágicos que colocó en el bebé Harry Potter se rompieran. Poppy asintió distraída. Por lo menos todo lo que tenga que ver físicamente sí, tendríamos que esperar a que despierte o el escudo desaparezca para saber si algo ocurrió con su núcleo mágico. Todo el mundo asintió, unos contentos por lo que estaba ocurriendo por más extraño que pareciera, y otros molestos. Snape disfrutaba cada vez que veía a Potter sufrir. El saber cómo había sido criado era como un elixir de placer que le recorría cada hueso, cada poro, cada nervio de su cuerpo. Y se repetía constantemente cuando veía las cicatrices que al parecer ninguno de sus amigos había notado, quizás porque el mismo Potter no quería que las vieran. Cuando le leía la mente dejaba esos recuerdos al final porque era sumamente placentero verlo sufrir, verlo retorcerse en su dolor y sangre. Petunia Dursley no era de su agrado, pero tenía que reconocer que amaba a la mujer solo por golpear y torturar a su sobrino de ese modo. Albus Dumbledore no era feliz con esto. Los sellos mágicos que había puesto en Harry cuando apenas era un niño, eran rituales para los que necesitaba mucho dinero, y mucho tiempo. Cuando los colocó ya había hecho los rituales y solo tenía que implantarlos, por eso no se demoró mucho y pudo entregar al niño apenas lo vio.
Si resultaba que esa magia, de la que no tenía conocimiento, retiraba los sellos, tendría que comenzar desde cero nuevamente. Por el dinero no se preocupaba, solo tendría que sacar unos cuantos millones de la bóveda Potter que él mismo manejaba, pero en cuestión de tiempo se complicaban las cosas, podía hacerse demasiado poderoso o podían ocurrir un sinnúmero de cosas que le compliquen sus planes. Maldito el momento en que dejó que chocara contra el suelo, necesitaba investigar sobre magia elemental, según recordaba tenía unos cuantos libros sobre ella en su despacho. Como un mocoso como Potter podía poner un escudo de ese tipo, estaba fuera de sus conocimientos, pero ya lo averiguaría. Levanto la mano y la miro con asombro, su forma animago era un zorro de 7 colas, lo que le daba cierto poder protector que lo había salvado un sinnúmero de veces. Pero para que esto haya sido hecho, demostraba un poder peligroso si Potter llegaba a aprenderlo, utilizando lo mejor que podía su mano izquierda, se curó la mano derecha, no pudo hacer mucho, el rayo era uno de los 3 grandes elementos. Malditos Potter y maldito el día en que nacieron. Entró en su despacho y se sentó llamando a Fawkes, el fénix de la escuela lloró sobre su mano curándola rápidamente, ni las lágrimas del fénix podían curar completamente el daño hecho, pero ahora solo quedaban ligeras quemaduras de primer grado y unos 7 puntos donde aún salía un poco de sangre donde los diminutos rayos chocaron. Agitó la varita y un libro salió volando de la estantería, lo abrió y comenzó a leer. Los 3 grandes elementos son el rayo, el fuego y el hielo. Cualquier persona que controle uno de estos controlará también su contraparte oscura, rayo negro, fuego verde, y hielo carmesí. Posiblemente asimismo si se controla un grande puede ser factible, aunque pequeña la posibilidad, que se controle otro elemento menor o en menor medida aún, que lo haga de otro grande. Cerró el libro masajeando sus sienes, un dolor de cabeza estaba viniendo, un simple descuido le valió más dolores de cabeza de los que se creía, y más problemas aún. Lo peor de todo es que Black rondaba el castillo y tenía que mantenerlo lejos de Harry lo más posible, tenía que asegurarse que el secreto de que Pettigrew había sido el verdadero guardián y que estaba vivo rondando el castillo gracias a Ronald Weasley se mantenga del mismo modo como hasta ahora. Solo esperaba la rata estúpida sea más inteligente de lo que era en su época de estudiante y pueda mantenerse alejado de Sirius, si lo atrapaban todo se iba al demonio aún más rápido. La mañana siguiente llegó y Hermione no se demoró nada en levantarse y salir corriendo hacia el baño para arreglarse. La noche anterior había tenido el plan de levantarse a medianoche para ir a ver cómo estaba Harry, pero al parecer con todo lo que pasó había estado más cansada de lo que creía y se quedó dormida. Se arregló lo más rápido posible y salió corriendo hacia la enfermería, ya vería si desayunaba más tarde, por ahora lo principal era Harry. Sus pasos resonaban en la piedra de los pasillos y hacían eco al no haber nadie más despierto a esa hora. Entró a la enfermería con cuidado para no despertar a nadie, suponía Madame Pomfrey aún estaba descansando. Buenos días señorita Granger, Hermione saltó del susto y se regresó a ver a la doctora del colegio, ¿no es demasiado temprano para que ande levantada? Buenos días Madame Pomfrey, saludó Hermione con una sonrisa y una ligera reverencia, supongo que no podía esperar para ver a Harry. La Medimaga negó con la cabeza, pero incluso la había encontrado dormida contra la cama del señor Potter en anteriores ocasiones, así que no le parecía tan extraño. Pase a ver a su novio. Hermione se sonrojó instantáneamente, recién estaba dando su atención a esas cosas, tenía 13 años después de todo, y si a Harry le parecía el chico más magnífico y guapo de todos, incluso más que Cedric Diggory como andaba quejándose Ronald, pero no eran nada más que amigos. Solo somos amigos, respondió cohibida. Por la forma en que se tratan y se cuidan están a un solo paso, mencionó Poppy restándole importancia. Ella misma había tenido su primer novio a esa edad, primer y único novio a decir verdad, como sea siga adelante. Hermione asintió y caminó hasta la cama ocupada, se sentó y soltó un jadeo cuando vio a Harry, si no fuera porque lo conocía desde los 11 años no lo hubiera reconocido, sus facciones habían cambiado totalmente, bueno no tanto así pero se notaba como si fuera mayor. Madame Pomfrey algo raro pasó, comentó. No ha pasado nada raro señorita Granger, ayer en la noche la magia del señor Potter lo curó por completo, lo que está viendo es al señor Potter si se hubiera criado en un hogar normal. Sabía muy bien o por lo menos se imaginaba en qué clase de hogar se crió su amigo, pero esto solo era la confirmación de sus sospechas, aún podía ver una cicatriz en la frente al lado derecho pero se notaba más pequeña, una que nadie tomaba en cuenta gracias a la legendaria cicatriz del rayo.
También podía apreciar aún siendo tapada por las sábanas que había crecido unos cuantos centímetros, y su masa muscular había aumentado considerablemente. El Quidditch no era un deporte necesariamente físico a pesar de sus peligros, así que Harry no aumentaba masa muscular, pero ahora lo había hecho. Harry se removió un poco en la cama y luego abrió los ojos. Hermione soltó otro jadeo. Los ojos de Harry eran blancos, un blanco espectral que le heló la sangre del cuerpo, pero casi enseguida comenzaron a pintarse del verde esmeralda que los caracterizaba. «Hermione, ¿qué pasó?», preguntó Harry un poco desorientado. ¿Sabes quién soy?», preguntó de regreso la castaña. Harry la miró confundido. «Claro que sé quién eres, te veo claramente, incluso tu olor, lo reconocería donde fuera». Esa última parte confundió a ambos, pero Hermione decidió enfocarse en lo primero. «¿Dijiste que me ves claramente?», preguntó nuevamente. Harry asintió como respuesta. «¿No estás puesto tus lentes?». Harry levantó la mano tocándose la cara y abrió los ojos mientras se sentaba en la cama. «¿Cómo demonios? ¿Qué fue lo que pasó? Puedo ver más claro de lo que lo he hecho en toda mi vida». «Modales, señor Potter», dijo Poppy acercándose a la cama. «¿Ahora qué es lo que sucede?». Puedo ver. Harry salió de la cama rápidamente y comenzó a saltar emocionado, sin darse cuenta que estaba dando todo un espectáculo a las dos damas detrás de él. Al estar puesto solo una bata que se ataba en la parte trasera, estaba mostrando el trasero. Hermione se sonrojó enseguida, aunque no podía apartar la mirada de ese fantástico trasero rebotando frente a ella. Algo despertó dentro de Hermione, algo llamado líbido, pero no solo estaba impresionada por su trasero, sino que ciertamente Harry había crecido mucho. Ahora era un poco más alto que Ron de seguro. «Señor Potter, le recuerdo que estamos en una enfermería». Harry dejó de saltar y las regresó a ver, luego se agachó sintiendo el frío tocar su trasero y se sonrojó. Se dio la vuelta rápidamente cerrando la bata y caminando un par de pasos lejos de ellas. «Lo siento». «No tiene por qué, déjeme decirle que tiene una excelente retaguardia», molestó Poppy. Jamás había visto ponerse tan rojo al chico, lo que causó que ambas se rieran. «Será mejor que se siente y me deje revisarlo». «Claro, sí», dijo Harry sin mirarlas y sentando cerrando la bata lo más que podía para no dejar ver nada. Poppy comenzó a lanzar hechizos para escanear cualquier problema que haya surgido con lo acontecido la noche anterior, pero, a falta de mejores términos, Harry estaba en perfectas condiciones. Ahora sí, los huesos mal curados se había reubicado correctamente, las quemaduras y cortes aún estarían como cicatrices pero mucho más pequeñas que antes. La altura de Harry ahora era la correcta para él, incluso tal vez un poco más. Sus músculos estaban en forma, el núcleo mágico estaba en excelentes condiciones, incluso más fuerte de lo que había sido el día anterior, como si se hubiera recuperado por completo de una molesta gripe que lo dejaba funcionar pero no al 100%. Pero lo más importante, el sentido de la vista estaba completamente curado. Cuando lo había revisado anteriormente sabía que era algo irrecuperable. Esa noche hace 12 años algo había pasado que dañó los ojos irreparablemente. Quizás si lo hubieran revisado en ese momento se hubiera podido hacer algo, pero ya a los 11 no había nada que hacer. Ahora estaba completamente sano de nuevo. Sea lo que sea que había pasado, había dejado a Harry como debió haber sido desde el comienzo, con la perfecta vista de su madre. Incluso pudo sentir las pulsaciones neuronales ahora funcionando perfectamente. Quizá Harry había tenido algún problemas para el aprendizaje que ahora se arreglaría. Bueno, debo decir que está en perfecto estado, completamente. Harry sonrió haciendo a ambas brujas sonrojarse. ¿Qué demonios me pasa? Por Merlín es solo un niño y causa estas reacciones en mí, pensó Poppy. ¿Puedo salir ahora?, preguntó Harry. Poppy solo asintió y le entregó su ropa. Se quedaron viéndola un momento recordando que ya no le quedaría, así que Pomfrey la transfiguró para agrandarla y cambiarla a algo más cómodo que su uniforme para Quidditch. «Gracias, Madame Pomfrey, y me voy a asegurar que coma bien», dijo Hermione cuando salían de la enfermería. Lo único que Poppy Pomfrey podía pensar mientras se despedía era: «Cuídense, damas, que un nuevo Harry Potter acaba de nacer». Hermione pensaba casi igual mientras caminaban hacia el gran comedor. Si antes no podía decir que a Harry le gustaba, ahora sí, completamente. Sus sentimientos acababan de aumentar considerablemente. Había leído suficiente para saber que la atracción comenzaba por el físico, pero como ya sabía cómo era Harry, ya lo... Y corte. Espero y hayan disfrutado del fanfic. Todos los derechos a su autor. Hasta la próxima.